Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 52 del curso de geometría. Al final de la lección anterior estábamos demostrando un teorema que decía dos cosas. Si en un mismo círculo o en dos círculos congruentes tenemos dos arcos que son congruentes, entonces el ángulo central que subtienden esos dos arcos congruentes en cada uno de esos dos círculos son congruentes. Y si usted tiene en el mismo círculo o en dos círculos congruentes un arco que tiene mayor medida que otro arco en el otro círculo, en el mismo círculo, entonces el ángulo central que subtiende el arco de mayor medida es mayor que el ángulo central que subtiende el arco de menor medida. La primera parte ya la hemos demostrado. Cuando son arcos congruentes, el ángulo central que ellos subtienden en cada uno de sus círculos congruentes van a ser congruentes. Nos falta ver la segunda parte. Y aquí está la demostración. Por hipótesis, ahora estamos suponiendo que el arco AC, su medida, ¿verdad?, es mayor que la medida del arco A'B'. Ahora, como por hipótesis también, este arco A'B' y este arco AB son congruentes, ¿verdad? En esta desigualdad, en vez de yo decir que la medida del arco AC es mayor que la medida del arco A'B', pues aquí sustituyo en este segundo, y nos faltó el primo, aquí sustituimos en esta segunda medida la medida del arco que es congruente con este que está aquí, ¿verdad? O sea que esta desigualdad se convierte en que la medida del arco AC va a ser mayor que la medida del arco AB en vez del arco A'B', ¿verdad? Porque sustituimos por el arco que es congruente a él y por lo tanto la medida es igual. Luego, si este arco AC es mayor que este arco AB en ese mismo círculo, entonces este radio OB va a estar en la cuña del ángulo AOC. Y eso es lo que digo siguiente, ¿verdad? Luego el radio OB estará en la cuña del ángulo AOC, formando entonces ese radio OB dos ángulos adyacentes, el AOB, este que está aquí, y el BOC, este que está aquí. Y entonces, por un postulado que vimos bien al inicio del curso, recuerde que si usted tenía dos ángulos adyacentes, como lo son el AOB y el BOC, la medida del ángulo completo del AOC va a ser igual a la suma de la medida de los dos ángulos adyacentes que lo forman, ¿verdad? La medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC. Y eso es lo que hemos dicho aquí. Pero entonces, como aquí yo tengo que la medida de este ángulo, que es una cantidad positiva, ¿eh?, tanto grado, es igual a la suma de estas dos medidas de esos dos ángulos, que también son cantidades positivas, entonces, por un teorema del álgebra elemental, que de hecho hicimos referencia a él en la demostración del teorema anterior a este, en la lección anterior, que usted probaba como un problema de práctica que se le daba en una de las secciones del curso de álgebra elemental, esta cantidad total va a ser mayor que cada una de las dos cantidades positivas, ¿verdad? Esta cantidad positiva total es mayor que cada una de estas dos cantidades positivas cuya suma totalizan esta cantidad. Por eso podemos decir que entonces esta cantidad, mírenlo aquí, la medida del ángulo AOC va a ser mayor que la medida de cada uno de estos dos ángulos, cada una de estas dos cantidades, ¿verdad? Va a ser mayor que ya dos. Ahora, como vimos en la primera parte del teorema, que este ángulo, el AOB y el A'B' o A'B' son congruentes, ¿verdad? Al sustituir en esta última desigualdad tendremos lo siguiente, que la medida del ángulo AOC, aquí perdónenme, la medida del ángulo, vamos a arreglar esto, el ángulo AOC va a ser mayor que, aquí decía la medida del ángulo AOB, pero como AOB habíamos probado que era congruente con A'B' o A'B', ese ángulo, en vez de poner el ángulo AOB podemos poner el ángulo A'B' o A'B'. Y eso era lo otro que yo quería demostrar, ¿verdad? Que si este arco era mayor que este arco, entonces la medida de este ángulo central que subtiende este arco mayor va a ser mayor que la medida de este ángulo central que subtiende este arco menor. Y que la medida del ángulo AOC es mayor que la medida del ángulo A'B' o A'B'. Y eso es lo que se decía la segunda parte de ese teorema. Vamos a ver este otro teorema que dice: en un mismo círculo o en círculos congruentes, arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes, y el mayor de dos arcos no congruentes subtiende una cuerda de mayor medida que la que subtiende, vamos a ir acá arriba, recuerde, perdónenme, copiar,
quieren denle pausa para que vean todo esto, que es la prueba final de la prueba del teorema anterior, que damos la lección anterior pendiente, y este nuevo teorema ahora. Y entonces, que la que subtiende el de menor medida. Pues estaría por aquí. Que subtiende el arco de menor medida, que la cuerda que subtiende el arco de menor medida. Y aquí vamos a ver la prueba. Bueno, para esa prueba necesitamos un diagramita que vamos a usar aquí. Vamos a aprovechar estos dos círculos y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que dibujar de nuevo, pero yo voy a hacer aquí un arreglo. Estos radios los voy a poner entrecortados, porque ahora no me importan unos radios sino unas cuerdas, ¿verdad? Así que los dejamos entrecortados ahora. Y voy a usar la siguiente cuerda. La cuerda A', B' aquí, en este círculo O'. Esta cuerda, que recuerden que es un segmento que cuyo extremo son puntos del círculo, ¿no? Esa cuerda A', B'. Esta cuerda AB. Esta cuerda AB. Y esta cuerda AC. AC. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Sea el círculo O congruente con el círculo O'. Sea el círculo O congruente con el círculo O'. De manera que el arco AB en el círculo O, este arco que está aquí, va a ser congruente con el arco A'B' en el círculo O', va a ser congruente con este arco en el círculo O', y de modo que la medida del arco AC, este arco de aquí hasta acá, en el círculo O, va a ser mayor que la medida del arco A'B' en este otro círculo, este arco que está aquí, que tenemos el arco AC, va a ser mayor que el arco A'B' en este otro círculo O', ¿verdad? ¿Y qué queremos ver? Pues demostraremos lo siguiente. Que la cuerda que subtienden estos dos arcos congruentes, esta cuerda que subtiende este arco congruente con este arco, esta otra cuerda, esta cuerda y esta cuerda van a ser congruentes, y que la medida de la cuerda esta AC que subtiende ese arco AC de mayor medida, ese arco AC de mayor medida que este arco A'B', la medida de esta cuerda va a ser mayor que esta cuerda que está acá, ¿verdad? La cuerda A'B'. ¿Ok? Bueno, ¿cómo la vemos? Pues miren. ¿Cómo? Esos dos círculos, por hipótesis, ¿verdad? Esos dos círculos son congruentes, ¿verdad? Si son en un mismo círculo, se hacen en forma parecida, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo si fueran dos círculos, porque fíjense que el tema dice en un mismo círculo o en círculos congruentes. Vamos a suponer que son dos círculos que tenemos y son círculos congruentes, ¿ok? El círculo O es congruente con el círculo primo. Bueno, pues hay un teoremita, ¿verdad?, que yo le dije en la clase pasada, porque hicimos referencia a él también, que si dos círculos son congruentes, entonces los radios son congruentes. Entonces, nos
radios de ambos círculos son congruentes. En particular, el radio OA, este que está aquí, en el círculo, va a ser congruente, digamos, con el arco, con el radio O', A', este que está aquí, en el otro círculo, ¿verdad? Y vamos a irlos marcando, ¿verdad? Este es congruente, el OA va a ser congruente con el O', A'. Y el radio OB, este radio que está en el círculo O, va a ser congruente con el radio O', B', ¿verdad? Del otro círculo. Vamos a marcarlos también. Este arco, este radio, es congruente con este. Como por hipótesis, el arco AB, este arco que está aquí en este círculo O, es congruente con el arco A', B' del círculo O'. Entonces, recuerde que el teorema anterior decía, si usted tiene dos arcos congruentes en un mismo círculo o en círculos congruentes, entonces el ángulo central que ellos sostienen van a ser congruentes. Así que el ángulo central que sostiene el AB en el círculo O, que es el AOB, entonces, por el teorema anterior, el ángulo AOB va a ser congruente al ángulo central que sostiene el A', B', es el A', O', B', ¿verdad? Va a ser congruente con el ángulo A', O', B'. Bueno, pues miren, vamos a marcarlo, que este ángulo AOB va a ser congruente con este ángulo A', B', en cada uno de esos dos círculos congruentes. Pero entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Ya aquí tengo, fíjense, con esta cuerda, en este círculo O', yo tengo aquí un triángulo. Y con esta cuerda AB tengo aquí también este triángulo, ¿verdad? Y de esos dos triángulos he encontrado que los dos de los lados son congruentes, ¿verdad? Y el ángulo que ellos incluyen son congruentes. Pues por lo tanto, esos dos triángulos van a ser congruentes por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. ¿Recuerdan? Luego, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, el triángulo AOB va a ser congruente con el triángulo A', O', B'. Y entonces, como son dos triángulos congruentes, ¿qué pasa con los triángulos o con cualquier pareja de figuras congruentes? Que las partes correspondientes son congruentes. En consecuencia, digamos, este tercer lado de este triángulo, que es congruente con este, va a ser congruente con el lado correspondiente en el otro triángulo, ¿verdad? El lado AB va a ser congruente con el lado A', B', por ser partes correspondientes de dos figuras congruentes, en particular de dos triángulos congruentes. La cuerda AB va a ser congruente con la cuerda A', B'. Y esa es una de las cosas que queremos demostrar, ¿ves? Que la cuerda AB era congruente con la cuerda A', B'. O sea, que las cuerdas que subtienden esos dos arcos congruentes en esos dos círculos congruentes por el mismo círculo, las cuerdas que subtienden
arcos congruentes son congruentes entre sí. Vamos a ver lo otro, que la medida de esta cuerda AC va a ser mayor que la medida de esta cuerda A', B'. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo se hace esa segunda parte. Ajá. Bueno, por ser, por hipótesis, ¿verdad? Por hipótesis. El círculo O congruente con el círculo O', sus radios serán congruentes, ¿verdad? ¿Verdad? Que fue la misma razón que dijimos aquí, por aquel teorema que se ve un problemita en esta misma sección de este curso, de esta parte, de este tema de este curso, que dice que si usted tiene dos círculos congruentes, sus radios van a ser congruentes. ¿Okay? En particular, el radio OA va a ser congruente con el radio O'A'. Este va a ser congruente con este. Y el radio OC, este que está acá, OC, va a ser congruente con este radio O', B'. Va a ser congruente con el radio O'C'. Como por hipótesis, mire, la medida del arco AC, la medida de este arco, de aquí hasta acá, es mayor que la medida de este arco que va de aquí hasta aquí. Entonces, por el teorema anterior también, el ángulo central que subtiende este arco de mayor medida será mayor que la medida de este ángulo central que subtiende este arco de menor medida. Entonces, vamos a seguir acá arribita. Ajá. Recuerde copiarlo, ¿verdad? Si no lo hizo, pues déle atrás y vaya viendo que se fue escribiendo según yo lo fui diciendo, ¿verdad? Quede todo copiado. Ajá. Como por hipótesis. La medida de el arco AC es mayor. Perdónenme, fíjense. Yo aquí no quiero demostrar esto. Fíjense que esto es lo que yo tengo y lo que quiero demostrar. Está bien, sí. Es que aquí escribí no arco, sino que es un segmento, ¿verdad? La medida de la cuerda C, quiero ver que está aquí la medida de la cuerda A', la medida de esta cuerda, quiero ver que es mayor que esta cuerda. He escrito aquí mayor que el arco, A', es mayor que la cuerda, ¿ok? El segmento. Como por hipótesis, la medida del arco AC, miro aquí, es mayor que la medida del arco AB, aquí para que no se confundan, ¿verdad? Mayor que la medida del arco AD, A', por el teorema anterior. La medida de este arco, de este ángulo central, perdón, subtendido por este arco mayor que este arco, será mayor, la medida de ese ángulo central será mayor que la medida del ángulo central que subtiende este arco de menor medida. La medida del ángulo A o B, A o C, perdón, este que está aquí, la medida del ángulo A o C va a ser mayor que la medida del ángulo A', O', B'. Ahora, en el segundo tema, cuando tenemos los triángulos, vimos que si usted tenga dos triángulos, son este que está aquí, el A', O', B', y este otro que es el A o C, si esos dos triángulos, estos dos lados, este y este, y este y este, marcando ahora
los tres, no pensar que estamos comparándolo con este, ¿verdad? Son iguales, entonces, y da la casualidad que el ángulo que forman estos dos ángulos, estos dos lados, perdón, congruentes con estos dos en este triángulo, este es mayor que el que forman aquí estos dos lados, ¿verdad? Vamos a repetir. El ángulo que forma estos dos lados congruentes a estos dos, en estos dos triángulos que estamos considerando. Si ese ángulo aquí es mayor que este, entonces el lado opuesto a este que está aquí, va a ser mayor que el lado opuesto a este, ¿ya? Entonces, vamos a repetir lo que dice ahí, ¿ya? Entonces, por un teorema que dice que si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo que forman dos de ellos en el primer triángulo, son dos, vamos a llamarlo el primero, es mayor que el ángulo que los otros dos lados congruentes forman en el otro triángulo, la medida del lado opuesto al ángulo de mayor medida en el primero de los triángulos será mayor, pues mayor que la medida del lado opuesto al ángulo de menor medida en el otro triángulo. En el segundo, vamos a llamar, ¿verdad? Le llamamos primero, en el segundo triángulo. Esto es que la medida, mírenlo aquí, del lado opuesto al ángulo de mayor medida en uno de los triángulos, y el lado opuesto es este lado AC, será mayor que la medida del lado opuesto al ángulo de menor medida en el otro triángulo, ¿verdad? O sea, mayor que la medida del ángulo del lado, perdón, A' de primo. Y eso, mire, era lo otro que queríamos probar. Bueno, pues con esto terminamos esta demostración. En la segunda parte de esta clase, pues, continuamos viendo otro teorema. Ya lo invito. Nos vemos entonces.